Buenas, mis amores, ¿cómo están? Buenas noches. Qué rico este segundo día de live. La verdad, estoy muy juiciosa planeando todos nuestros 30 días de live, pensando en los temas que quiero traerles. Y bueno, hoy trabajamos en la culpa en la maternidad. Casi que no salgo, estaba durmiendo a Salomé y estaba difícil de dormir. El clean look quedó dirty look. Así que bueno, no importa. Ahí vamos. Quiero empezar con esto porque es el tema que está vivo hoy. Y es el tema que trabajé hoy con una de mis clientas, donde ella me contaba que realmente se le dificulta mucho priorizarse porque siente mucha culpa de dejar a su hija. Digamos que de causarle dolor por tener que ausentarse mientras se cuida. Entonces, yo, digamos que en la sesión que tuvimos, le decía, bueno, yo entiendo, o sea, primero teníamos que aclarar varias cosas y una de ellas era, no podemos evitarle el dolor a nuestros hijos, porque inevitablemente seamos nosotras. Hola, Florita, ¿cómo estás? Bueno, no podemos evitarle el dolor a nuestros hijos porque inevitablemente seamos nosotras o sea otra persona, el dolor va a estar. Lo que sí podemos hacer es darle herramientas a nuestros hijos para que puedan transitar ese estado de dolor en el que están. Bueno, yo quiero contarles que está mi suegra aquí y mi suegra es súper fan. Entonces yo la amo. Gracias por estar aquí. Bueno, entonces no vamos a evitarles el dolor, no vamos a evitarle que tenga traumas a nuestros hijos. Y yo sé que muchas de las mujeres que buscamos ser madres conscientes, que hemos estado trabajando en nuestro crecimiento personal, en nuestro desarrollo espiritual, quisiéramos evitarles todos los traumas y todos los dolores a nuestros hijos, pero eso es inevitable, porque el dolor o vivir o tener estas heridas, que pueden ser heridas de infancia, whatever, como lo quieran llamar, va a hacer que, o sea, esa es como el motor que nos lleva a todos los seres humanos a buscar ese norte espiritual que nos va a sostener a lo largo de nuestra vida y que va a ser como esa guía que nos va a llevar a nuestro crecimiento. Muchas de las razones por las cuales sentimos culpa a las mamás es, sobre todo como la principal, no ser la mamá perfecta. Pero es que la mamá perfecta no existe, porque es que la mamá perfecta son puras ideas, utopías, esa palabra me parece linda, utopías de lo que podría ser, pero nunca va a ser, porque sino que aburrida sería la vida. Entonces, ser la mamá perfecta se puede ver como una mamá que nunca se frustra, una mamá que nunca se enoja, una mamá que nunca se cansa, una mamá que siempre está disponible para jugar, una mamá que siempre está disponible para escuchar a sus hijos. Y eso es algo irreal. Eso es algo que no se puede sostener en el tiempo, es algo que no vamos a lograr porque no es sostenible en el tiempo, o sea, no es algo que podamos mantener a lo largo de la vida, porque es que primero, como mujeres somos cíclicas, entonces los cambios hormonales afectan también en nuestro estado de ánimo muchas veces. Y segundo, pues como seres humanos no podemos estar solamente en una línea ascendente en donde siempre estamos bien, sino que somos una montaña rusa de emociones, de experiencias, de sensaciones, que es con lo que venimos a jugar a este mundo. Hay otra de las razones por las que sentimos culpa, y es la creencia de que la mamá se sacrifica el 100%. La mamá debe ser sacrificada. ¿Y por qué viene esto? ¿Y de dónde viene esto? Obviamente vimos a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas
dándolo todo por la familia. Era el papel que se cumplía antes, el rol que tenía la mujer antes, que era cuidar a su familia, cuidar a sus hijos, atender al esposo. Pero ya hemos evolucionado, y así como hemos evolucionado y los roles han cambiado y las tareas se han redistribuido, pues así mismo esta creencia también debe cambiar, debe modificarse, debe transformarse y debe devolverse a quienes nos dieron esa creencia, porque ya no nos sirve, ya no nos funciona en la etapa que estamos viviendo hoy, ya no es útil para el contexto que estamos viviendo hoy. Otra que está muy alineada a ser la mamá perfecta es no disfrutar cada momento. Y es que también tenemos la creencia de que como somos mamás y el tiempo pasa muy rápido, entonces tenemos que disfrutar cada momento. Pero entonces disfrutar cada momento no significa que tengamos que estar todo el tiempo disponibles para ver qué hace nuestro hijo. Si caminó, si corrió, si comió, si esto. No significa eso. Significa en los momentos en los que estamos presentes, estar presentes, y en los momentos que estamos ausentes, pues, o sea, ¿qué más da? Estamos haciendo otra actividad que seguramente será nutritiva para nuestra familia, para nuestra economía, para nuestro propósito de vida, para nuestra maternidad. Pero aquí es donde viene a encajar el tema de que tú como mujer no solo eres mamá, no eres el 100% de veces mamá, porque también trabajas, porque también tienes tus propios sueños, porque también eres esposa, porque también eres hija, porque también eres amiga, y todos estos roles en diferentes prioridades se van a desempeñar en tu vida, porque si no, no sería una vida integral, sino sería una vida solo enfocada en ser mamá, y ese no es el propósito finalmente de la vida. Otra de las razones puede ser por poner reglas. A muchas mamás les duele también decir no. Quiero un dulce, no te va a dar un dulce. Quiero ir a jugar a tal lado, no puedes ir a jugar a tal lado. Entonces, a veces creemos que dejamos de ser divertidas, que dejamos de ser la amiga, y digamos que yo no comparto mucho esto de ser amigo de los hijos, porque una cosa es ser amigo y otra cosa es que los hijos tengan la confianza de contarte lo que les pasa, de que tú seas un lugar seguro para que lleguen a ti a contarte lo que les pasa. Y esto es diferente, porque sin duda hay una figura de autoridad, de admiración, de respeto, que en la amistad es diferente porque son pares, pero que cuando se es mamá va a haber digamos que cierto reconocimiento de sabiduría, sin demeritar que los niños también tienen una sabiduría enorme, pero de alguna manera es como esa figura de es mi papá, y es muy diferente a ser mi amigo. Comparación, por supuesto que todas hemos visto las maternidades perfectas de Instagram, incluso hasta pueden creer que mi maternidad es perfecta y no lo es, porque yo estoy muchas veces de mal genio, muchas veces me frustro, peleo con mi esposo, peleo con mi hija, mejor dicho, o sea, a mí me pasa de todo, pero esto no es lo que muestro casi siempre en mis redes. Entonces, esta puede ser otra de las razones por las que siento culpa. Y sobre todo también por decisiones del pasado, decisiones que no tomé en el pasado, que pueden estar afectando en mi presente con la vida, en mi vida con mi hijo o mi hija o mis hijos, y pues esto me pesa. Entonces, ¿cómo podemos tomar todas estas creencias? Y seguramente si tú tienes más, pues déjamelas saber para ver cómo podemos jugar este juego de cambiar la percepción para poder transformar esa culpa en aprendizaje. Y es algo que yo le denominé las 5 R's. Me tomé la molestia de buscar las palabras por 5 R's, y es como el método de primero, cuando yo siento culpa, lo que tengo que hacer es reconocerla, y ahí va la primera R. Y esto significa que sea escuchada.
Y te voy a poner un ejemplo muy claro, y es cuando tu hijo empieza, mami, acá, mami, mami, y uno, el loco, o está en reunión, o está haciendo cualquier otra cosa, mami, tu hijo no se va a calmar hasta que no le pongas atención. Te bajas, lo miras a los ojos, le prestas atención y ya, se calma. Eso mismo pasa con la culpa y con cualquier emoción. Cuando tú eres capaz de observar esa emoción, esa sensación de culpa, es mucho más fácil que disminuya, porque le estás dando el lugar. No estás haciendo esto, sino que la estás mirando a los ojos. Estás mirando a los ojos a la culpa y estás reconociendo que ese sentimiento está ahí. Porque la culpa al final no es algo malo. Es algo que nos permite ver. Y acaba lo segundo. Resignificar la culpa, la segunda R. Entonces vamos con reconocerla, que es escucharla, resignificarla, que es entender que esta culpa, por lo que yo me estoy sintiendo culpable, me está dando una señal de que quiero hacer las cosas diferente. Y diferente puede ser mejor o también puede ser peor. No lo sabemos porque no leemos el futuro, no somos videntes y no sabemos hasta no experimentar. Entonces, resignificarla implica hacer conciencia. Pero ¿cómo hago yo conciencia? Primero, sabiendo que tengo ese sentimiento ahí. Entonces, hablábamos con mi clienta y ella me decía, yo siento culpa porque siento que si me voy, mi hija se va a quedar muy triste. Le voy a causar un dolor porque se va a quedar muy triste. Entonces, ya estamos escuchando la culpa, ya la reconocemos. Ahora, ¿cómo la resignificamos? Bueno, ya sé que tengo que hacer algo diferente para poder tomar esa decisión de tener un tiempo para mí. Y entonces aquí es donde va la tercera R, la realidad. Y es, tienes que aterrizar esa culpa a la realidad. Y es que primero debes entender que no somos perfectas. Que como mamás, como mujeres, como esposas, como amigas, como hijas, como seres humanos que somos, vamos a cometer muchísimos errores. No nacimos aprendidos y seguimos haciendo camino para crecer. Entonces, como vamos a cometer errores, tenemos que cambiar nuestra perspectiva, la perspectiva de la culpa. Y es saber que esa culpa que estoy sintiendo, puedo darle la vuelta. Entonces, vamos al ejemplo práctico. ¿Cómo voy a darle ese toque de realidad? Mi realidad es la siguiente. Yo me voy al gimnasio, por ejemplo. Salomé se queda triste, llorando. ¿Qué herramientas tengo? Está mi esposo que la está cuidando, que es el papá, que la ama infinitamente y que no va a permitir que nada malo le pase, que la va a consolar mientras su mamá está en el gimnasio. Ese es como el escenario de sentir, de saber que tienes el soporte para poder irte. El segundo escenario es, mi hija se queda llorando, yo me voy, necesitaba el espacio, hago mi ejercicio, me tranquilizo, vuelvo y comparto con mi hija y le explico, amor, tu mamá necesitaba este espacio para poder estar más tranquila y compartir contigo tiempo de calidad, estando pues de buen humor. O la segunda opción, y ahí es donde vamos a la realidad, a los escenarios reales, es me quedo en casa, me quedo con mi hija, y entonces ahora ya no siento culpa porque dejé a mi hija triste, sino siento culpa porque yo quiero ir al gimnasio, quiero priorizarme. Y entonces, como yo necesito ese espacio para mí, voy a estar frustrada, le voy a echar la culpa a mi hija de pronto.
le echo la culpa a mi hija porque por ella no pude irme, porque yo me siento culpable, porque ella se pone triste. Bueno, eso es un círculo vicioso. Y entonces ahí es donde, ¿cuál es el peor escenario? ¿Qué herida va a ser más grande? Que llore 5 minutos, pero que después se calme con su papá o con la persona de confianza con la que la dejes y se sienta segura. O que tú estés vuelta un estrés, grites a tu hija, no pases un espacio rico, de pronto estés con ella, pero estés conectada en el celular scrolleando, no estés dedicándole tiempo de calidad. ¿Cuál es el peor escenario? Y aquí es donde pesa la realidad. Y aquí es donde hay que sopesar las verdaderas consecuencias que van a tener estas decisiones. Hola, Sebas. Las verdaderas consecuencias que van a tener decisiones. O me voy al gimnasio, me calmo, mi hija la consuela a su papá, o no me voy al gimnasio, pero voy a estar estresada, voy a estar mamada porque necesitaba mi espacio para mí, voy a gritar a mi hija o voy a estar ausente. ¿Y cuál va a ser la herida más grande? ¿Cuál verdaderamente va a ser la herida más grande? Y luego de este choque de realidad, de mirar la culpa y ponerla en perspectiva, entonces empieza el tema de responsabilidad. Digamos que ya la cagué. Tal vez no sacando tiempo para mí, sino hice otra cosa y me dio culpa. Grité a mi hija, me dio culpa. Y aquí es donde hay que ser muy claras con nosotras y muy maduras con nosotras en ver esa culpa como está mostrándonos a nuestra niña herida. Porque la niña herida es la que se echa más fácil las culpas. La niña herida es la que vio en su casa que sus papás peleaban y se echó la culpa de pronto. O no sé, es que no se me viene un ejemplo a la cabeza. Pero entonces aquí es donde, ya teniendo ese choque de realidad, yo ya sé las consecuencias de las decisiones que puedo tomar y yo ya como mujer madura asumo la consecuencia de la decisión que tome. Y este choque este toque de responsabilidad es lo que nos transforma verdaderamente la culpa. Pero hay que hacer los pasos previos. Primero, reconocer que tengo la culpa. Segundo, resignificarla, saber que esta es una señal y es realmente una oportunidad para aprender y para hacerlo diferente. Darme ese choque de realidad y después asumir la responsabilidad de la decisión que tomé. La única forma de transformar la culpa y liberarla y soltarla es asumir la responsabilidad desde la mujer adulta que ya soy. Desde la mujer que dice, hija, me equivoqué, te grité, lo siento, esto es algo que yo tengo que trabajar en mí, no debí actuar de esta forma, perdóname. Y aquí es donde entra verdaderamente el aprendizaje que te estás dando a ti misma y el aprendizaje que le estás dando a tu hija o a tu hijo, porque no le estás enseñando que no se equivoque, que tiene que ser perfecto, sino que le estás enseñando herramientas para reconocer sus propios errores, para saber que puede asumir las consecuencias de sus errores. Y por último, viene el reenfoque y es, bueno, yo me puedo quedar echándome la culpa o bueno, asumo la responsabilidad de algo en la que la embarré, pero también tengo la posibilidad enorme y es donde pones tu atención, pones tu energía de reenfocar mi energía y es celebrar todo lo bueno que hago. Ok, grité a mi hija, ok, me fui a un tiempo al gimnasio, se quedó triste, pero pasé tiempo de calidad con ella, estoy pendiente de que se alimente bien, estoy pendiente de que se vaya bien,
en el uniforme, le doy besos, le doy abrazos, la consiento, la apapacho, la escucho. Hago muchísimas cosas bien para enfocarme solo en una cosa que hice mal, cuando he hecho 10 bien. Y yo sé que eso es como una característica muy humana. Lo sé. Pero aquí de verdad es importante poner la atención en lo que verdaderamente he hecho grande. Lo que no quiere decir que no asuma la responsabilidad de lo que no hice tan bien, de lo que se puede mejorar. Y así es como con estas 5 R's transformamos la culpa en responsabilidad verdaderamente. La culpa en madurez para asumir lo que viene después de nuestras acciones. ¿Cómo la ven? Verdaderamente, yo creo que el ejemplo que yo hoy trabajé con mi clienta, con Clare, fue demasiado claro y revelador para ambas, porque fue poner realmente en perspectiva 2 panoramas en el que cuando yo creía que sacar tiempo para mí iba a causar una mayor herida, realmente no sacar el tiempo para mí iba a ser peor que sacarlo. O sea, cuando yo creía que me iba a sentir culpable por algo que iba a ser enorme, me doy cuenta que, por el contrario, no hacer esa actividad que me beneficia a mí y que beneficia también a mi hijo, pues va a generar un impacto mucho mayor, y no era un impacto positivo, sino un impacto negativo en la forma en cómo me ve mi hija. Y es que si hay algo que yo he aprendido, es que también como mamás, al estar tan conectados con nuestros hijos en nuestro campo energético, pues al haber estado en nuestro vientre, es mucho más fácil que ellos se contagien de nuestras actitudes, de nuestras energías, de si estoy ansiosa, de la forma en cómo hablo, de la forma en cómo pido las cosas, y son un pequeño espejo de nosotras. Entonces, yo veía a veces que mi hija me hablaba así como muy golpeado, como muy brava, como muy mandona. Y eso me hizo darme cuenta que yo estaba actuando así también a veces muy mandona. Dios mío, una gran revelación. Pero es asumir la responsabilidad. Porque de nada nos sirve echarnos latigazo y seguirnos echando latigazo hasta que nos muramos, sino que lo que nos sirve es hacernos responsables, y una vez te haces responsable te aseguro que la culpa desaparece, porque tú ya sabes la consecuencia que tenía y la asumes. No hay una fórmula mágica, se trata de un trabajo de observarse. Y es que viendo una charla de un podcast que se llama Los hombres no lloran, una entrevista con Andrés Parra, el man decía, y pues él lo decía en términos más coloquiales, pero es cuando yo me di cuenta que no era una, sino éramos 2 personas, todo cambió. Porque esto es lo que a mí, por ejemplo, me trae el journaling, poder verme desde la observadora, poder ver mis pensamientos a través de mis escritos y casi que yo misma terapiarme. Entonces él decía, yo tengo otra persona, otra voz que me está hablando casi siempre. Y entonces ahí me di cuenta que somos 2 y que hay alguien más mirándome y que me puede ver pues como en perspectiva. Entonces, acá con la culpa hay que usar ese observador, hay que usar ese ojo crítico con nosotros mismos, no crítico para juzgarnos, sino crítico para poner en perspectiva lo que hacemos. Espero este live te haya gustado, te haya nutrido. Recuerda que si quieres trabajar conmigo, podemos trabajar en mi programa El Regreso de la Mujer. 3 meses juntas, transformando creencias,
dándote un nuevo aire y una nueva versión a la mujer que quieres ser, en la que te quieres convertir. Y por supuesto, desde el disfrute, desde el placer y desde el amor a nuestros hijos. Te amo, un beso, y recuerda que el mayor acto de amor propio es el que puedes hacer cuando te observas, cuando te reconcilias con tus sombras y cuando haces las cosas por ti mismo. Bye.